Hola chicos, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, la clase de hoy vamos a ver sobre suma de polinomios y es practicar los temas que ya hemos visto respecto a poder agrupar, simplificar los polinomios. Y bueno, les cuento que pues la clase de hoy no se las pude dar porque sí, estamos viajando en este momento en un barco que se llama el Maupata. Es un viaje misionero y estamos haciendo unas brigadas de salud por las comunidades indígenas y comunidades que existen en el Amazonas. Entonces nos encontramos en este momento ocupados el día de mañana, viernes, entonces estaré yo desde temprano atendiendo a las personas. Nosotros tenemos la parte como evangelística. Entonces la idea es que también hay profesionales de la salud. Nosotros evangelizamos a las personas, pero también nos encargamos del control y el acceso de las personas, de los que van a ser atendidos y es un equipo que tenemos como de más o menos unos 12 personas. Entonces les contamos que, bueno, los pensamos mucho, Dios los bendiga grandemente, chicos, y esperamos que aprendan bastante en esta clase y queremos orar por ustedes, chicos, para que practiquen y tengan claro que, pues que Dios ha confiado la extensión de su reino y quiere que ustedes se dispongan, chicos, para que puedan aprender, conocer de él, Señor. Y a través de todas esas áreas de conocimiento, Él se va a revelar a Dios, Dios se va a revelar al hombre para que su reino se extienda. Entonces voy a empezar para orar la clase. Amado Padre Santo, Señor, gracias Padre de la Gloria, te doy Señor, porque tú te manifiestas al hombre, Señor, te manifiestas a nosotros cada día más, Señor. El esplendor de tu gloria, Señor, cubrirá toda la tierra, Padre Santo, el conocimiento de tu gloria, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú ministrando nuestro corazón para que quede grabadas las verdades, Señor, a través del área del álgebra, de la matemática, que podamos conocer y entender, Señor, tus planes, poderlos entender, razonar, Señor, y así poder traer más libertad a las siguientes generaciones, Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos poder interpretar, Señor, de una forma correcta, Señor, cómo utilizar esta matemática para tus propósitos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, chicos, entonces como definición es importante saber que Dios quiere que podamos agrupar, simplificar los datos y estos datos los vemos a lo largo de su creación, a través del comportamiento humano, a través de la forma como las personas ocupan los territorios y todos estos datos importantes poderlos sintetizar y organizar para poderlos entender. Entonces debemos que reconocer que hay características únicas que Dios ha puesto en todo lo creado para que las analicemos y las comprendamos em, en los caminos de Dios. Entonces podríamos analizar la naturaleza, la creación de Dios, el comportamiento de los animales, pero especialmente el comportamiento del hombre, cómo el hombre se comporta sin Dios y cómo el hombre se comporta con Dios. Es importante ver esos datos relevantes. Entonces, en la segunda diapositiva les quiero contar que existe una tasa de natalidad, que básicamente ¿qué es? Que realmente las personas se están reproduciendo en el país donde nosotros nos encontremos, o en el lugar, el territorio, el pueblo donde estemos. En este caso, por ejemplo, aquí en el Amazonas, la tasa de natalidad es alta, es una tasa de natalidad donde, bueno, no tengo aquí el dato, pero diferente al resto del país, son unas tasas altas pero no, el problema es que no son de una familia única. Entonces ellos son muy de un segundo, un tercer matrimonio. Entonces el concepto del matrimonio no es para ellos como un concepto claro, como que debes seguir y proteger su matrimonio, mantenerlo. Y es triste eso porque entonces en los hijos se da cuenta los problemas. Entonces, pues no es para culpar a los papás, sino que para que nosotros rompamos esa cadena y podamos enseñar a las siguientes generaciones que hay que esforzarse y hay que tener el concepto claro de lo que es un matrimonio, la base de la familia
y lo que es la base de la nación para fortalecer, para que una nación sea fuerte, para que una nación prospere y tenga una buena robustez. La robustez depende de que las familias estén muy bien organizadas en el pensamiento y en el temor de Dios. Entonces, un ejemplo que estaba mostrando hoy en álgebra era el tema de las tasas de natalidad, y ahí vemos una de las fórmulas algebraicas para poderlas calcular de acuerdo a unos datos recogidos. Entonces, vale la pena que nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar los datos y graficarlos. En el curso anterior, ustedes en séptimo y sexto tuvieron que haber visto prácticamente lo que se llamaba el plano cartesiano, y pues poner los datos principales en un esquema, en en un eje XY. Y estos datos obedecen básicamente pues a pues ustedes pueden hacer una estadística, pueden hacer como un inventario, lo pueden hacer a través de unas proformas que se llaman unas encuestas a los habitantes, recoger los datos que se hacen del DANE. Todo esto ya hay muchas cosas recopiladas, pero se necesita un mayor entendimiento para poderla comprender. Y para la comprensión de esto, de estos datos, es necesario cruzar las informaciones. Entonces, si podemos poder cruzar un dato tan importante que es el crecimiento poblacional versus lo que es el poder adquisitivo, uno creería que a medida que se aumenta el poder adquisitivo de las familias, pudiera tener más hijos, pero es todo lo contrario, es absolutamente lo contrario. Y entonces encontramos que en países desarrollados la tasa de natalidad baja considerablemente a medida que tienen mayores estudios. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué en el comportamiento humano pasa eso? ¿Sí? O sea, ¿por qué es como tan... Porque hoy en día uno podría echarle la culpa, decir, no, es que las personas no quieren tener hijos porque los colegios son demasiado costosos, porque la educación es demasiado costosa. Pero esto lo estamos diciendo para las personas de clase media. Pero digamos en países desarrollados donde el potencial es más alto, mucho más alto, entonces allí es donde nos damos cuenta que funciona al revés, que la tasa de natalidad baja. Entonces, nuevamente analizando, debemos tener la capacidad de graficar los datos para luego analizarlos y entenderlos, es lo que les acabé de decir. En la epistemología de la sabiduría, yo les estaba comentando que necesitamos llegar a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, la idea es poderla enseñar al pueblo, enseñarle a las naciones no creyentes. Nosotros somos una nación santa, una nación que tiene el entendimiento de Dios, una cosmovisión de Dios, la forma como Dios predispuesto y ha organizado las naciones de acuerdo a un orden. Dios la quiere mostrar a las naciones que no lo creen. Entonces, la idea es que nosotros con estos datos luego se vuelvan información, y de la información se vuelva conocimiento. Y del conocimiento lleguemos al entendimiento de Dios. Porque dado el entendimiento es que los datos cobran un sentido, cobran una dirección, cobran entender un contexto para poder ver lo importante, lo trivial, lo esencial. No se vuelve solo información, sino que se puede entender la información. Entonces, con los preceptos de Dios, dada la sabiduría de Dios, entendiendo los proverbios, salmos, cualquier versículo que demuestre los principios de Dios, como por ejemplo el tema que estamos hablando de la tasa de natalidad, podemos entender cómo el pueblo de Israel fue cuando más se reprodujo, fue cuando ya estaba cerca de salir del cautiverio. Es como un sentir que Dios pone en las naciones de decrecimiento y decrecimiento. Entonces Israel iba a crecer un gran número, una tasa alta, y pone como un sentir en el corazón de las personas de que tengan hijos. Pero asimismo, personas y familias, esto pasaba a lo largo de la historia, como los mayas, los muiscas, comienzan a perder y decrecer en gran número,
porque tienen como, pierden la esperanza, pierden la esperanza. Claro, a falta de que les prediquen, a falta de que llegue el evangelio, todo eso también es válido. Y sin embargo, pues al ver que hay poca esperanza, entonces Dios inclusive pudo haber creado grupos que se extinguieron y llegaron nuevos grupos. Eso pasó también en el altiplano cundiboyacense. Había un grupo que se extinguió y luego llegaron los muiscas y este grupo volvió a crecer en gran número, pero comenzó a reducirse. Bueno, todo eso es como para entender que en esa dinámica, más que la información, está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios, Él trae conocimiento, entendimiento. Entonces, no se nos salga raro que hoy en día las personas no quieran tener hijos, pero nosotros los creyentes está mal. Nosotros como creyentes tenemos que saber que el plan de Dios es que crezcamos en número. Entonces, como iglesia, ¿cuánto más podemos heredar las naciones si nosotros nos disponemos y ustedes se casan en los principios de Dios, primero teniendo fruto y luego sí multiplicándose? Entonces, comienza a coger, a tomar valor el poder de tener, en el caso del gráfico anterior, tener lo que es la tasa de natalidad y el poder adquisitivo, hay un análisis de información, hay una síntesis de la información que decimos. Entonces, si decimos que la tasa de natalidad es alta y el poder adquisitivo es alto para, en el caso de las personas creyentes, pues sería positivo siempre y cuando tuviera la cosmovisión correcta, la idea correcta de Dios. Entonces, ese logos, lo que une los dos puntos, cobra sentido y ese logos es Cristo mismo. Es la relación que existe entre todo lo creado. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es entender la unión con unidad en el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, pasemos directamente a los ejercicios. ¿Por qué razón mm, porque ¿por qué razón? Porque yo les estaba explicando el propósito de poder entender el álgebra y poderla llegar a que ustedes se le tomen cariño, amor al conocimiento para que no tengan pereza de ver esto y lo vean con diligencia, que digan, no, esto me gustaría, esto me parece muy chévere y quiero profundizar sobre este conocimiento porque arranca de algo básico y luego va a algo más profundo. Entonces habíamos tomado que aquí hay términos que llamamos, términos que habíamos llamado, aquí, no sé si aquí tengo en el PowerPoint, quería, bueno, quería dibujar en el PowerPoint, hacia aquí esta pluma. Entonces vemos que, por ejemplo, debemos sumar términos semejantes. Los términos semejantes es importantísimo y se requieren porque tienen la misma idea de, ¿sí? Entonces habíamos explicado en el caso de los carros, si ponemos que carros rojos, sumar solamente con carros rojos. Si sumamos los carros con ciertas características, tenían que ser con las mismas características, no podían ser diferentes. Entonces, hay características que podemos hacer separación de las cosas, que en este caso, por ejemplo, es pues creación del hombre, pero pensemos como la creación misma de Dios. Si nosotros separamos los mamíferos de los que comen carne, entonces comenzamos a encontrar diferencias entre unos animales y los otros. Y si luego ponemos una diferencia entre los cuadrúpedos, bípedos, entonces vamos a encontrar, decimos, ah, ok, estos animales que sí comen carne, existe relación con la cantidad de patas, o existe la relación con la forma de reproducción. Entonces comenzamos a analizar datos e información y es importante que esos parámetros entendamos que solamente se pueden agrupar de acuerdo a esas características que queremos tomar en cuenta.
¿sí? Entonces, si decimos solo mamíferos, pues entonces sería solo mamíferos. Solo animales bípedos, solo bípedos. Si decimos solo, no sé, dos características fundamentales, que sean mamíferos y que tengan pelo. Entonces ahí dice uno, pues todos los mamíferos tienen pelo, bueno. Entonces, es así. Entonces, bueno, entonces decimos que aquí, cuando decimos sumar este término con el otro término, dice y, este conector y, entonces simplemente es una suma. En este caso, no es necesario ponerle paréntesis. Aunque le pusiéramos paréntesis, pues daría lo mismo y hay que romper el paréntesis. Pero básicamente lo que sabemos es que este x podemos sumarlo con este 3x cuadrado. ¿Listo? Pero entonces aquí este y pasa a ser una suma. ¿Listo? Y todo queda tal cual la sumatoria. Entonces el x cuadrado más el 3x cuadrado nos da 4x cuadrado. 4x cuadrado. Luego tenemos otro concepto que es otro término similar que es el x con el menos 2x. Entonces, un x positivo menos el 2x, ¿cuánto nos daría? Entonces, en la recta numérica tendríamos un uno positivo menos 2, entonces sería 0 - 1. Entonces pasaría a ser menos x, o sea, 1x, y menos 6 menos 9. Entonces simplemente lo que hacemos es sumarlos y ponerle negativos. 9 más 6 es 15 y daría -15. -15. Y así lo resolveríamos. Así de sencillo. También la letra I, que dice sumar y este término con este otro, también se puede representar con un punto y coma, como en este caso. Entonces, en este caso, sabemos que aquí se coloca un más y aquí un más. ¿Por qué razón? Porque aquí dice sube. Sube. Si era resta, le colocaríamos una resta. Entonces, igual, ¿cuáles términos son similares? Entonces, en este caso, el mn sumaría con este mn y con este mn. ¿Listo? En el caso del m cuadrado, estamos buscando otro m cuadrado, pero no veo hacia aquí. Tengo un m cuadrado con este otro m cuadrado. ¿Sí ves? Entonces tenemos un n cuadrado en n. Este n cuadrado tengo con, aquí hay un n cuadrado y aquí con este n cuadrado. Entonces, en resumen, podríamos sumar entonces 3m cuadrado más m cuadrado daría 4m cuadrado. 4m cuadrado. Y en este caso, 2mn lo sumamos, aquí le puse mn, aquí con 4mn, estaría con este signo más, 2mn más 4mn, tengo 6mn. Y más 3 2 ¿qué dije? 2mn más 4 sería 6 6 más 3 sería más 9mn, más 9mn. Y tendríamos aquí en este caso el n cuadrado, tendríamos aquí -5 menos 2 menos n. Sería -5 menos 2 -7. Menos 1 sería -8. Entonces sería -8n cuadrado. Este sería, ahí ya no lo podemos simplificar más y quedaría así los términos. Bueno, entonces ahora tenemos este otro ejercicio. Igual, entonces como dice sumar, colocamos aquí más y aquí más. ¿Listo? Entonces, agrupamos términos iguales. Entonces sería a x, a la x. Y el único la x que tenemos es este a la x. En el caso de x más 2 solo lo obtengo hasta el último. Hasta el último. Y en el caso del x-1, que aquí diga x-3 no lo tengo, pero solamente ese x-3 sería con este x-3. Este x-1 queda solo.
Entonces, procedemos a la suma, entonces sería A, que en este caso es 1A a la X, aquí es como si tuviera un 1, acuérdense, y menos, dijimos que subámoslo hasta el menos 2A, entonces 1A menos 2A daría menos 1, entonces daría menos 1, pero el 1 no lo escribo, entonces sería menos A a la X, menos A la X, ya parece un 9. Así, menos a la x. Luego, x más 2 tendría menos 3ax a la 2. Entonces, como aquí tengo más 3 y aquí menos 3 daría 0. Entonces, aquí prácticamente este con este se cancela y no es necesario colocar nada porque es un 0. Luego tengo aquí un x menos 1. No tengo más conceptos de no tengo más términos de x menos 1, entonces me toca colocarlo más 5a x menos 1. Y luego tengo x menos 3. El único x menos 3 sería 6 más 7. Entonces en este caso sería 13. Entonces tengo un más 13 a x a la menos 3. Esto también está explicado en el video que les voy a dejar ahí pegado, anexo, para que tengan la explicación también del profesor que les pongo a veces del profesor Alex. 13 a x menos 3, listo. Y luego entonces ya, listo, ya tengo ahí ya tengo todos los términos. Ah, pero me falta 2a a la x. Este es 6 menos 7 ya. Y luego tengo menos 2a a la x. Y así me daría. Aunque este menos 2a a la x ya lo tenía, porque se lo ha sumado con el ax. Sí, esto no está, esto no va aquí. Ya lo podemos borrar. Esto no va, entonces podemos borrarlo. Listo, entonces, esta sería la tarea a resolver. Entonces podríamos colocar exactamente en vez del punto y coma los más, sumamos términos similares, a la 4, b a la 4, podemos separarlos y poderlos sumar y restar los que se pueden hacer. Entonces la idea es que ustedes lo hagan, lo resuelvan así en una hoja de papel y lo envíen. Así como expliqué lo anterior, pues así mismo es así de sencillo. Entonces, chicos, eso es básicamente. Entonces, nuevamente les dejo el video tutorial del profesor Alex. La idea es que podamos sumar, a seguir avanzando en las clases que nos quedan de álgebra y poderlo terminar y concluir de manera que podamos hacer ya ejercicios más profundos. Entonces, nuevamente les digo que todos estos términos algebraicos, la reducción, la suma y todo, nos van a dar para poder luego entender, bien, por ejemplo, en este caso, este ejercicio, cómo a través de una fórmula entendemos información tan específica que, por ejemplo, en este caso es lo que hace el DANE en Colombia, que es recopilar la información y tratar de analizarla. Pero pues no la analizan desde el concepto de una cosmovisión bíblica, sino solamente la analizan con la información que puedan cruzar con las que ellos apenas tienen algo de entendimiento. Cuanto más nosotros que tenemos, que podemos llegar a tener una sabiduría así como la que tuvo Daniel, 10 veces superior. ¿Por qué razón? Porque podía entender desde la perspectiva de Dios. Entonces imaginen eso comparado con, no sé, con el clima, la tasa de natalidad respecto al clima, la tasa de natalidad respecto al hecho de que se casen con pacto matrimonial, conociendo lo que es el matrimonio, cómo varía. Ahora imagínense el concepto de la tasa de natalidad en la cosmovisión bíblica de que no son los hijos que uno quiera tener, sino lo que Dios le quiera dar a uno. Y eso influye es en el tema de los anticonceptivos o cualquier tema de planificación familiar.
que le llaman ese concepto súper elegante, planificación familiar. Y realmente es ir en contra del plan de Dios, porque el plan de Dios, si es que nosotros le pidamos a Dios que en cuantos hijos queramos tener, le pidamos a Dios los que Él nos quiera dar, ¿listo? Porque si se vuelve los que nosotros queremos tener, pues entonces no queremos es someternos a la voluntad de Él, sino a mi propia voluntad. Pero como Dios quiere que nosotros decidamos también y tengamos libre decisión, pues por eso también nos lo da nuestra elección. ¿Sí? O sea, nosotros elegimos si queremos nuestra voluntad y hacer lo que nosotros querramos o hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No quiero entrar en controversias doctrinales, nada de eso, sino que ustedes analicen que dijo Jesucristo, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre es que demos fruto y multipliquemos y que llenemos la tierra. Ese es parte del propósito de Dios. Así que chicos, los animo, los animo a que podamos cada día tener más entendimiento en el conocimiento de Dios, que la base del temor implica tener esa reverencia, ese respeto, una capacidad de asombrarnos por las cosas que Dios quiere mostrarnos para que entendamos y no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que entendamos y razonemos la palabra. Todo lo que yo les digo, la idea es que ustedes lo confronten con la palabra de Dios y puedan analizarlo y darse cuenta cómo lo quieren llevar a los pies de Dios. ¿Listo? Entonces, que el Señor les bendiga. No se les olvide ver el video tutorial también si quieren más información o un análisis detallado de la explicación del ejercicio. Vamos paso a paso, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque el álgebra pues va paso a paso. Entonces, hasta ahora vamos en un concepto muy sencillo y estamos en la suma, la resta, pero la idea es que la próxima clase de pronto ya tengamos operaciones de paréntesis, lo que habíamos visto, romper paréntesis y todo eso, ya lo veamos con el álgebra directamente. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente, que estén muy bien, que pasen una semana, hagan los dos ejercicios sencillos que les dejé y nos veremos entonces. Bueno, Dios los bendiga, adiós.